Bien, vamos a hablar de la masonería, pero como de la masonería hay mucho que hablar, me he querido centrar en su génesis y en su desarrollo. Lo que es la esencia de la masonería, lo que es, o sea, saber cómo nació y por qué nació, porque todo el mundo estamos de acuerdo, todo el mundo sabemos que la masonería, su principal dedicación es atacar a la Iglesia Católica, y como España ha sido la gran defensora de la religión católica y de la Iglesia Católica durante varios siglos, pues indirectamente ha atacado a España y a toda su obra en defensa de la cristiandad. Pero bueno, cabe preguntarse, ¿y esto por qué? ¿Esto por qué surgió y por qué nació esto y dónde y cómo? Y esto es la principal pregunta que yo me hice cuando empecé a estudiar este tema. Pues claro, hablamos de la masonería, que hace esto, que hace lo otro, que si no sé quién es masón, que si el otro es masón. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué atacan a la Iglesia? ¿Por qué ese odio a España? Pues vamos a hablar de eso, de su génesis y desarrollo. Entonces, para hablar de su génesis, lo lógico sería empezar por el principio. Pero aquí hace falta empezar antes del principio. O sea, la masonería especulativa, que es de la que vamos a hablar, tiene su teórico nacimiento en 1717, o sea, en el siglo XVIII, principio del XVIII, pero yo me voy a remontar al origen de todo, que fue Lutero. La revolución que desata Lutero en Europa, rompiendo la cristiandad, es la que tiene como consecuencia el nacimiento de la masonería y todas las secuelas que después esto trae consigo. Como todas las revoluciones, pues la revolución luterana de los protestantes pues fue una revolución violenta y trajo como consecuencia muchas guerras de religión en casi toda Europa. Las tuvo en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Bohemia, en muchos sitios. En España no hubo esas guerras de religión porque estaba la Inquisición, que evitó que hubiera estos problemas de herejía. Se cortaron de raíz y no hubo estas guerras de religión que fueron tan arrasadoras. Y aquí ya me voy a centrar en dos países, en Inglaterra y en Alemania. Dentro de lo que fueron las guerras de religión, la peor, la que más arrasó y la más cruenta fue la guerra que se conoce como la Guerra de los 30 años. Empieza en el siglo XVII, en 1618, y acaba justo 30 años después, en 1648. Acaba con la paz de Westfalia y todo esto. En esta guerra, que ya he dicho que fue devastadora, el país que más sufrió fue Alemania. Fue la peor guerra que ha sufrido Alemania y donde ha quedado más devastada a lo largo de toda esta historia, si dejamos aparte lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con los bombardeos aliados cuando ya empezaron a conquistar Alemania. Quitando ese momento de los bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas al final de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de los 30 años fue la que más asoló a Alemania. Hubo ciudades que perdieron el 50% de la población, otras que perdieron el 75%. O sea, fue algo tremendo, arrasador. Y esto, bueno, en Inglaterra había habido también su guerra de religión, ahora entraremos un poco en detalle. También fueron bastante desastrosas para Inglaterra. Trajo una consecuencia lógica de los protestantes, que fueron, claro, los que defendían el libre examen. Los católicos pues tienen la doctrina de la Iglesia y ella se atiene. Lutero hablaba del libre examen y como consecuencia fueron naciendo muchas sectas dentro de lo que son los protestantes. Una de las más importantes fue el calvinismo. Y entonces estos protestantes, viendo las consecuencias que habían tenido estas guerras por estas disensiones de opinión en cuestiones religiosas, dijeron, bueno, para evitar esto, lo que hay que hacer es, sí, creemos en Dios, Dios existe, está ahí arriba, en el cielo, pero nos quedamos ahí. Después cada uno se dedica a lo que sea, vamos a vivir la vida aquí, pero Dios está arriba. Dios no nos da leyes, no nos dice cómo tenemos que adorarle, y nosotros sí somos libres de hacerlo como queramos cada uno, a su manera, a su aire. O sea, Dios, esta es la herejía del deísmo, que nace en esta época. Dios está en el cielo, allí perdido en las nubes y no se interesa por nosotros para nada. No creen en la divina providencia, no creen que Cristo se encarnó ni que nos redimió muriendo en la cruz por nosotros. Lo único que quieren es que Dios existe. Eso es el deísmo. Esta es una nota esencial muy importante de las tres que tiene la masonería. Porque en Inglaterra el deísmo arraigó muy fuertemente.
Entonces, la masonería, como nace en Inglaterra, la masonería especulativa, pues eso estaba en el ambiente, o sea, no lo inventaron la masonería el deísmo, era algo que ya existía anteriormente. Hemos dicho que la masonería especulativa nace en 1717. Había 4 logias masónicas en Londres, estaban mal, entre ellas no, o sea, estaban debilitadas, no funcionaban muy bien, entonces decidieron fundirse las 4, crearon la Gran Logia de Londres en 1717. Y tenían pues lo que tenían los deístas. Pensaban que bueno, Dios existía, el gran arquitecto, como le llaman ellos, el gran arquitecto del mundo, lo ha creado todo, pero ahí está. Pasa que nosotros tenemos que decidir lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios nos ha dicho lo que es bueno y lo que es malo, ni lo que es verdad ni lo que es mentira, lo decidimos nosotros. ¿Cómo? Por mayoría. Las cosas se deciden. Claro, eso ya lo decía Guillermo de Oca. Bueno, la mayoría, siempre cuando la mayoría sea la parte más buena de la sociedad, o sea, la que coincide conmigo. Si la opinión de la mayoría no coincide conmigo, esa parte no es la más buena de la sociedad. Eso es Guillermo de Oca, que era de la Baja Edad Media, también era inglés. Pero os voy a leer un texto, ya hemos dicho que la masonería nace en 1717. Este es un texto de 1667. Un texto de un obispo anglicano de Rochester que lo asume y lo publica la Royal Society, que era una sociedad que había en Inglaterra anterior a la masonería, y si os fijáis lo que dice, os va a sonar, vamos, muy actualísimo. Dice lo siguiente: en lo que concierne a los propios miembros que son llamados a constituir la sociedad, hay que hacer notar que han admitido libremente a hombres de religiones, países y modos de vida diferentes. Estaban obligados a hacer esto o quedarían muy lejos de la amplitud de sus propias declaraciones. En efecto, profesaban abiertamente no establecer las bases de una filosofía inglesa, escocesa, irlandesa o protestante, sino antes bien de una filosofía para todo el género humano. Todos los hombres cuerdos deberían tener 2 religiones, una pública para atenderse a la generalidad y otra privada para conservarla en sus corazones. En su mayoría harían de la nuestra su segunda religión si se familiarizasen con ese. O sea, esto es liberalismo puro. Cada uno que crea lo que crea, que lo conserve en su corazón, en su casa, y que de ahí no salga. Hay que tener una religión pública para todos, y la religión pública es la del Estado, ¿no? Esto es masonería, la masonería bebe esto existía antes de que naciera la masonería, pero esto está ya en la mentalidad de los ingleses de la época, del siglo XVII. Cuando llega el siglo XVIII a la masonería, pues toma esto. Esto es el deísmo, que informa todo lo que es después el liberalismo, y que ahora mismo mucha gente esto lo acepta como una cosa buena y fundamental para evitar problemas y guerras civiles o guerras internacionales, etc. Bueno, esto lo he dicho porque quería dejar claras cuáles son las esencias de la masonería. Una de ellas es el deísmo. Creen en el gran arquitecto que está ahí arriba, pero como si no existiera. Aquí nosotros nos tenemos que abrir por nosotros, decir lo que es bueno y lo que es malo, y se decide por la mayoría. La consecuencia lógica del deísmo es que del deísmo al ateísmo hay una línea muy fina que se cruza con mucha facilidad, porque bueno, si Dios existe pero no nos afecta para nada, ni tenemos que adorar, pues es muy fácil llegar a no creer en Dios, ¿no? Eso fue un paso que fue más adelante, pero bueno, ya lo puedo ir adelantando. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el nacimiento de la masonería. En la Edad Media existían profesiones juramentadas y otras no juramentadas, es decir, profesiones que tenían secretos en su oficio, que cuando alguien ingresaba en ese gremio juraba no revelar esos secretos para evitar la competencia desleal. Había otras profesiones que no tenían ese secreto, por ejemplo, el comercio al por mayor no era una profesión juramentada, todo el mundo lo ejercía sin más problema, pero había algunas como la masonería, o sea, el gremio de la construcción, que sí tenían secretos porque sabían construir y eso tenía unas leyes, una técnica que no todo el mundo sabía, no sabía más que ellos. Entonces, para evitar que hubiera competencia desleal, juraban guardar esos secretos. No era la única profesión que tenía este juramento, estos secretos, había otra, la pintura también lo tenía. Hay un libro del final de la Edad Media, de Cenís, el libro del arte,
que cuenta todos los secretos de la pintura, o sea, está traicionando lo que era el secreto de la pintura, ¿no? Es un libro muy interesante, por cierto. Bueno, pues entonces, esta existencia de los gremios con sus secretos y eso, cuando llega ya el Renacimiento, empiezan a decaer. En España es donde menos decaen porque no sé por qué motivo a Fernando el Católico le gustaban los gremios y era muy partidario de los gremios y lo impulsó. Pero en el resto de Europa empezaron con un declive muy grande. Y entonces en Inglaterra, pues todos los gremios fueron desapareciendo poco a poco, pero el gremio de la masonería pues se resistió a desaparecer, no querían desaparecer. Ya habían sufrido sus revoluciones. Un siglo antes de la Revolución Francesa, en Inglaterra ya había habido una revolución donde se habían perseguido a muerte a los católicos, donde le habían cortado la cabeza a su rey, donde habían implantado una república. O sea que la Revolución Francesa, que la entendemos como el principio del liberalismo, pues no, es verdad. Un siglo antes ya pasó esto en Inglaterra. Entonces, todo esto que ya existía en Inglaterra, pues a los gremios les afectó porque la revolución hizo que los gremios desaparecieran de una forma muy rápida, más que, por ejemplo, que ya he dicho que en España. Y la masonería, que se resistía a desaparecer, pues quería conservar lo que pudiera. Entonces se dice mucho de los ingleses que son muy tradicionalistas, les gustan sus tradiciones. Pero en realidad no es verdad, porque ya fueron los primeros que hicieron la revolución. Entonces las tradiciones se las cargaron, lo que conservaron fue la apariencia. O sea, conservaron la cáscara, pero el meollo desapareció. Entonces la masonería, pues decir, entonces no era masonería especulativa, era masonería operativa, porque eran todos operarios, trabajadores del gremio de la construcción. Para sobrevivir, ¿qué hicieron? Pues decidieron aceptar como masones a gente que no trabajaba en la masonería, eran lo que se llamaban masones aceptados. Se aceptaba a gente dentro del gremio de la masonería, pues igual que ahora en la universidad nombra a alguien doctor honoris causa, sin tener nada que ver con su facultad y eso. Se le nombra ¿por qué? Porque se hace un favor mutuo. Uno le da prestigio al otro y el otro se lo da a él. Cuando alguien hace un honoris causa, me acuerdo del tiempo de Mario Conde, cuando nos hacían un doctor honoris causa de muchas universidades, porque era un prestigio para esa universidad que fuera honoris causa, y a Mario Conde pues también le daba su prestigio. Pues la masonería hacía lo mismo, aceptaban a gente importante, gente influyente en la política, en el mundo de la religión, o que tuviera mucho dinero, que era una de las cosas que más ha buscado siempre la masonería, el dinero. Entonces fueron aceptando poco a poco a gente que no era trabajadores de la construcción, y esta masonería operativa fue transformándose poco a poco. Esto no fue un cambio de un año para otro, sino poco a poco fue transformándose en masonería especulativa, donde ya los miembros de la masonería no se dedicaban a la construcción, pero conservaban todos sus símbolos. Ellos se ponen el mandil, se ponían los constructores en la Edad Media, conservan de símbolo la escuadra y el compás de los arquitectos, hablan de Dios como el gran arquitecto del universo. Yo digo, conservan la forma, pero el fondo se lo cargaron, porque el patrón de bueno, siguen conservando eso, es curioso, por lo menos en aquella época, después ha evolucionado mucho. En aquella época conservaban, sin ser católicos, conservaban su patrón, que era San Juan Bautista. Sí, siguen siendo el patrón de la masonería. Conserva toda la apariencia, pero después el fondo se quedó vacío. Entonces, ¿qué pasó? Pues la masonería de pronto se encuentra que los secretos que tiene, pues los masones, bueno, y todos los gremios tenían secretos no solo de oficios, sino también tenían secretos para reconocerse entre ellos, para prestarse ayuda. Si un masón se desplazaba a otra ciudad, tenía palabras clave o saludos especiales o postura de las manos por el cual se reconocían unos a otros como masones y se prestaban ayuda. Todo esto, la masonería y todos estos secretos decidió guardarlos. Pero, esto ya veremos un poquito más adelante, esta es la época donde se desata el furor, sobre todo en el siglo XVIII, por las cosas esotéricas y cosas mágicas y todo esto. Entonces la masonería ya especulativa empieza a decir que tiene un secreto, pero un secreto con mayúsculas, no que tiene secretos de profesión ni secretos de iniciación, un secreto. Y ahí empieza ya, ahí fue cuando la masonería empieza a desvariar del todo. ¿Por qué? Porque cada uno en aquella época se imaginaba el secreto que era cualquier cosa. Había gente que pensaba que era el secreto alquímico, otros secreto de tipo espiritual, en fin, había
mucho era de tipo esotérico. Entonces, pues, esto hizo que la gente tuviera, el morbo ese, hacía que mucha gente tuviera interés en entrar en la masonería para conocer ese secreto. Y eso hizo que fuera entrando mucha gente y que la masonería creciera de una forma bastante importante durante sus primeros momentos en Inglaterra. Pues esto pasa solo en Inglaterra. Y bueno, ya hemos visto cómo la masonería pasa de operativa a especulativa, y cómo en 1717 hay 4 logias en Londres que estaban mal, que no estaban funcionando bien, se unen y crean la Gran Logia de Londres, que es la primera logia como tal, masónica, tal como lo que hacemos hoy en día que existe, la Gran Logia de Londres. En 1823, esta logia, o sea, son 6 años después, encarga a Anderson, uno de sus miembros, que redacte unas constituciones para la masonería, y redacta las constituciones de Anderson, que siguen estando vigentes, y que de alguna manera orientan la vida de los masones. La masonería tiene también, se inventó ya en esta época la manía de darse importancia y buscarse unos antecedentes que en realidad son falsos, y decían, por ejemplo, que defendían de los templarios, todo eso lo inventaban ellos, que conocían los secretos de la alquimia, que descendían del judaísmo, se inventan la leyenda de Irán, el constructor del templo de Salomón, que vamos, en ningún lado viene eso, se lo inventan ellos. También hablan que son descendientes de los Rosacruces. Los Rosacruces era una sociedad secreta que había nacido en Alemania, y ellos pues lo funden estas sociedades, bueno, las funden, dice que son descendientes de ellos, como todo un cuento que ellos inventan para darse importancia y crear un mundo mágico y misterioso alrededor de la masonería. Y fijaos lo importante que era, que ya en esta época el juramento era tremendo y era muy fuerte. Entonces esto hacía pensar, el juramento se sabía cuál era, ¿no? Y hacía pensar a la gente que si el juramento era tan fuerte, tan tremendo, es porque guardaba un secreto muy importante, algo muy importante. El juramento decía así: juro y prometo por mi libre voluntad y en presencia del gran arquitecto del universo y de esta respetable asamblea de masones, solemne y sinceramente, que jamás revelaré ninguno de los misterios de la francmasonería que van a serme confiados, sino a un buen y legítimo masón o en una logia regularmente constituida, y que jamás los escribiré, trazaré, grabaré, ni tallaré, ni formaré ningún carácter por el cual pudiesen los secretos ser desvelados, so pena de que me cercenen la garganta, me arranquen la lengua, y de ser enterrado en la arena del mar con el fin de que el flujo y el reflujo de las olas me conduzcan a un olvido eterno. O sea, este era el secreto, el juramento que hacían ellos cuando entraban en la masonería. Claro, sí, un juramento con una amenaza tan terrible de que si violas los secretos te va a pasar esto, es porque el secreto tiene que ser importantísimo, ¿no? Entonces atraía mucho a la gente. Bien, entonces esto pasa en Inglaterra, pues oficialmente nace en 1717. Hemos visto ya que a mitad del siglo XVII la Royal Society está diciendo lo que están diciendo hoy en día los liberales y la política, lo políticamente correcto. Y es que en esta época en Inglaterra ocurren, tienen lugar 2 guerras muy importantes para la historia de Inglaterra y para la masonería y para el resto del mundo en general, que son las guerras jacobitas. En 1688 tiene lugar en Inglaterra una revolución que le llaman ellos la Gloriosa, porque ellos ya habían tenido su revolución, habían cortado la cabeza al rey Carlos I y todo eso. Entonces tenían una premisa: católicos no poperis, decían ellos, no papistas. Entonces los católicos estaban perseguidos a muerte, y en esta situación llega al trono Jacobo II, que resulta que se hace católico. Entonces pues se presenta un gran dilema en Inglaterra. Jacobo II parece ser que no fue un político muy aceptado, y entre eso y que era católico pues lo tenía muy mal. Al principio se lo aceptó porque su heredera era su hija María, que era protestante, estaba casada con Guillermo de Ángel de Holanda,
y era su heredero. Entonces lo aceptaban porque la heredera iba a continuar con el protestantismo. Pero resulta que le nace un hijo. Y entonces el hijo, evidentemente, va a ser educado por su padre en la religión católica. Entonces, cuando se desata esta revolución, porque no están dispuestos los ingleses a aceptar que vuelva el catolicismo a Inglaterra. Y aquí está ya en el año siguiente, en 1689, la primera guerra jacobita, que seguramente todos habéis oído hablar de la guerra jacobita, o casi todos. La guerra jacobita, la primera, tiene lugar, bueno, ahora explicaré un poco de qué consiste. La primera tiene lugar, eso, en 1689, y se enfrentan, por un lado, Jacobo II, frente a Guillermo III, que es el rey usurpador que han traído los protestantes para sustituir al rey legítimo, que era Jacobo II. Esta guerra se desarrolla de una forma bastante irregular, hasta que en una batalla que tiene lugar a orillas del río Elboine, está al norte de Dublín, en Irlanda, la batalla la ganan los protestantes, y ahí acaba la guerra jacobita. Es curioso que las guerras jacobitas siempre acaban al perder una batalla. Ganan muchas, pero no pasa nada, pierden una batalla y pierden la guerra. Entonces aquí acaba la primera guerra jacobita, empieza en 1689. La segunda guerra jacobita, que ahora explicaremos, empieza en 1745, y entre medio ha tenido lugar la fundación de la masonería especulativa. Vamos a explicar un poco lo que son el jacobitismo y la guerra jacobita. Bueno, ya explico un poco lo que pasó. Destronan al rey legítimo, que era católico, porque los protestantes quieren que Inglaterra no sea católica, que sea protestante, y traen un rey usurpador, lo traen con la única condición de que no sea católico. Y eso lo hacen en Inglaterra. En aquella época Inglaterra y Escocia estaban unidas. Entonces aquí se abren varios frentes. Uno, los escoceses dicen, ¿por qué nos van a tener que imponer los ingleses un rey distinto del nuestro? Los escoceses en buena parte están en contra de esta revolución que la llaman la gloriosa. Por otro lado están los católicos. Los católicos, evidentemente, aunque estaban en secreto, pero eran muchos y estaban a favor de Jacobo II. Y por otro lado estaban bastantes protestantes que eran legitimistas. Decían, no, bueno, es que nuestro rey legítimo es Jacobo II, porque van a traer un rey de fuera. Entonces se juntan toda esta gente, aparece el jacobitismo. Y aparece la guerra jacobita, donde se mezclan todas estas cosas que no tienen mucha conciliación. El nacionalismo escocés, el catolicismo, el legitimismo de algunos protestantes, todo esto se junta y forma el partido jacobita, hacen la guerra contra los revolucionarios, la pierden, y a partir de este momento, hasta que empieza la segunda, y se termina, en 1746 acaba la segunda guerra jacobita. En la masonería hay una gran actividad conspiratoria. Todavía no estaba prohibida por la Iglesia, la masonería no estaba condenada. Entonces, la masonería, por eso del deísmo, admitía a cualquiera de cualquier religión. Entonces, los católicos, donde únicamente se sentían seguros, era dentro de la masonería. Podían expresarse libremente, y además era un sitio donde se conspiraba, se espiaba y se pasaban datos de uno a otro con mucha facilidad. Era un sitio donde se conspiró durante este tiempo de una forma tremenda. En esta época es cuando la masonería se lleva a Escocia, y por eso nace después, dentro de la masonería hay dos facciones, la masonería inglesa y la masonería de rito escocés, que es la masonería continental. La masonería escocesa está llena de jacobitas, hay muchos jacobitas que están dentro de esta masonería, y empiezan a conspirar y a pasarse información y a espiarse uno a otro. Y en 1745 empieza la segunda guerra jacobita. Entonces ya no existe Jacobo II, sino que está Jacobo III, pero el que va a luchar contra los usurpadores es su hijo, el príncipe Carlos Eduardo. Es un príncipe que tuvo bastante popularidad en Escocia, sobre todo. Creo que hay whisky que tienen su nombre, y hay canciones folclóricas escocesas donde todavía se les recuerda. Creo que es Prince Bonnie Charlie. El Prince Bonnie Charlie con el príncipe guapetón Carlos. O sea, yo que no sé inglés, pero sé Prince Bonnie Charlie, ¿no? Entonces, pues, todavía se le recuerda y se le cantan canciones folclóricas y todo esto. Este empieza a ganar, además es terrible pensar en el desastre que fue esto. Empieza a ganar batallas, va ganando las batallas, se va acercando a Londres desde Escocia. Y cuando llegan a las puertas de Londres se da la vuelta y se vuelven otra vez a Escocia, porque se pelean entre ellos. O sea,
lo que Carlos VII, nuestro rey Carlos VII decía, que por tontería se pierde una guerra. Pues se pelearon entre ellos y se volvieron a Escocia. Y allí fueron a buscarlos los protestantes, y en una batalla que es muy famosa allí, la batalla de Culloden, fue una batalla tremenda, pues lucharon más los jacobitas y perdieron. Y fue una gran represión la que hubo contra los escoceses. Se acabaron, los escoceses en aquella época tenían un sistema social propio de tribus, de clanes, que no tenía nada que ver con lo del resto de Europa, porque ni siquiera habían sido romanizados, ¿no? Ni tenían sistema feudal, era otra cosa distinta. Arrasaron con eso los ingleses. Hay que decir otra cosa, todos los escoceses no eran jacobitas. Jacobitas principalmente eran los de los Highlanders, los famosos que eran con la falda, la boina azul y la pluma blanca, tocando la gaita. Eso eran los jacobitas. Los de los Lowlanders, los de las grandes ciudades, eso la mayoría eran protestantes y eran pro revolución. El caso es que arrasaron con todas las costumbres, con todas las tradiciones de los escoceses en Inglaterra. Y se dice que el príncipe Carlos Eduardo fue masón, estuvo en medio de la masonería, pero también se sabe que su padre, Jacobo III, le prohibió que fuera masón, o sea, le prohibió entrar en la masonería. Entonces ahí hay una especie de contradicción. Probablemente no fue masón porque su padre se lo prohibió. Pero sí hay que leyenda dentro de la masonería que un caballero de que habla de rojo que ordenó a los caballeros, que estuvo presente no sé qué, tenidas son las reuniones que tienen los masones, le llaman tenidas. Bueno, pues se habla de que estuvo allí presente, en fin. El caso que se le prohíbe Jacobo III a su hijo Carlos, que sea masón. Y en este momento es cuando ya Jacobo III, bueno, Jacobo II se refugió en los Estados Vaticanos, bueno, en los Estados Pontificios, en el Vaticano. Y ahí estuvieron hasta su hijo Carlos Eduardo también estuvo allí. Que además acabó más el hombre, acabó dado la bebida, de una forma un poco triste. Bien, pues ya explica un poco lo que es la masonería y cómo la masonería sale de Inglaterra y se instala en Escocia, pero son enemigos, son antagónicos completamente, pues se odian a muerte unos a otros. Entonces la masonería escocesa crea sus propios rituales, ya no obedecen a la gran logia de Londres ni nada que ver, siguen siendo masones, siguen siendo deístas, pero crean sus propios rituales y sus propias tradiciones y eso. Y entonces una de las cosas que hacen, como ven que en la masonería las personas que entran normalmente entran por curiosidad, por conocer el gran secreto, también saben que ahí se les ayuda profesionalmente a uno a subir, a promocionarse y todo esto. Pues ven que, bueno, si en la masonería inglesa, la masonería operativa había 3 grados, aprendiz, compañero y maestro, compañero o oficial. Entonces, claro, en 3 grados uno entra de aprendiz. Y bueno, no me han contado cuál es el secreto. Seguramente cuando sea compañero me lo contarán. Llega compañero, tampoco. Bueno, cuando sea maestro a lo mejor los escoceses fueron más listos y en vez de 3 grados se inventaron hasta 33 grados. Entonces, para cada grado no se ascendía pues, así porque sí, se ascendía entre otras cosas haciendo méritos y pagando una gran cantidad de dinero. Entonces la masonería funciona siempre así, buscándose a gente de mucho dinero y haciendo que cada vez que quiere pasar de grado a grado, pagar. Y entonces nunca llega. Bueno, eso lo hablaremos ahora. No se conocían a los superiores, o sea, los grados inferiores no conocían a los superiores sí conocían a los inferiores. Si acaso conocían a uno superior, pero no a todos los superiores, ¿no? Y ya aquí vamos a entrar en la segunda esencia de la masonería. La masonería ha hablado de ese gran secreto que tenía, de los ritos iniciáticos que tenía. Yo eso no lo he querido contar porque si no, no da tiempo a todo. Tiene unos ritos de iniciación y una liturgia, eso, bueno, tremendo. El caso es que todo esto hace que la masonería, sobre todo alrededor del gran secreto, y de que los superiores conocen a los inferiores no conocen a los superiores, que de alguna forma se fue inculcando dentro de ellos lo que fue el gnosticismo, que fue la primera herejía que tuvo la Iglesia. El gnosticismo existía antes del catolicismo,
pero cuando nace la Iglesia Católica se infiltran los gnósticos dentro de la Iglesia. El gnosticismo viene a decir que dentro de la Iglesia que no se salva uno por la fe y las obras, sino por el conocimiento. El conocimiento se adquiere mediante una introspección y porque otros te inician ahí, te cuentan esos secretos. Esto es una herejía que ya San Juan, en el tipo de San Juan, vivo todavía, ya la combatió. Y durante los 3 primeros siglos de la Iglesia fue muy importante. El mismo San Agustín fue gnóstico antes de convertirse y volver al catolicismo. Y el que tenga interés que lea un poco las confesiones de San Agustín, que ahí habla un poco de lo que era el gnosticismo, que todo era un cuento chino. O sea que su gran maestro se dio cuenta que le estaba contando vacilidades, que no tenía secretos de contar, que no tenía nada, pero le estaba tomando el pelo. San Agustín, que era una persona inteligente, llegó un momento en que dijo, no, esto no es. Y por eso se hizo católico. Pero hay muchos que siguen ahí embobados con todos estos tipos de cosas. El gnosticismo también tiene otra característica, y esto ya lo veremos, que es que está bastante relacionado, aunque no es lo mismo, pero está relacionado con el maniqueísmo. El maniqueísmo es una doctrina en la que se defiende que el espíritu está creado por Dios, pero la materia no. La materia está creada por los demiurgos, que son unos demonios de segunda categoría, o por el mismo demonio. Entonces, el espíritu es bueno y la materia es mala. Si esto lo entendemos ya dentro de la masonería, entendemos por qué hoy en día se ataca a la naturaleza de forma que a uno que nace varón se le opere y se le haga mujer, y a uno que es mujer se le opere y se hombre, porque se ataca a la naturaleza, porque la naturaleza en sí es mala para ellos. Lo único bueno para ellos es el espíritu. El misticismo, el falso misticismo de los gnósticos, aquí se revela claramente. Bueno, pues... Sí, pero los cátaros fueron anteriores. Sí, pero tiene también su... Sí, claro. Todo relacionado. Bueno, ahora ya vamos a hablar un poco de la... Yo voy a terminar un poquito con el gnosticismo. Esto hace ya que la masonería funcione como una sociedad secreta. Secreta, primero porque guardan ese gran secreto, que siguen diciendo que lo tienen. Secreto por los ritos de iniciación, secreto porque los inferiores no conocen a los superiores y ni nadie sabe quién es el grado 33 o el maestro dentro de la masonería inglesa. La masonería inglesa también se la conoce como masonería azul o masonería regular, y a la otra, bueno, pues ya como los discos, los rebeldes. Esta masonería jacobita, que es la masonería escocesa, es la que emigra, perseguido porque habían perdido la guerra, emigra al continente, a Francia. Primero a Francia, es el primer lugar donde llega. Por eso se le conoce como masonería continental. La otra se queda en Inglaterra. Digamos que es más pura en el sentido de que conserva más lo que era el principio de la masonería especulativa. Nosotros se inventan hasta 33 grados, se inventan un montón de ritos, muchas leyendas, que si los templarios, que si los gnósticos, que si los egipcios. Ellos tienen ritos de inhumación de los muertos como los egipcios, sacan las vísceras, las conservan en ánforas y cosas de estas. Entonces esto se lo van inventando y van sacando leyendas, y mucha gente pues se las cree. Y después hay libros que se escriben y se basan en esto, se escriben novelas o libros pretendidamente científicos donde se cuentan estas cosas como algo verdadero. Bueno, pues ahora vamos a empezar ya con las condenas de la Iglesia a la masonería. En 1737 se cierra en Roma la logia que había allí, y además se cierra de forma expeditiva, de forma rápida, no es una cosa que se está avisando que va a pasar, no, sino de forma rápida se cierra. Se piensa que es porque el Papa está avisado por Jacobo III de lo que está pasando en la masonería, y que la masonería está estropeando en su fe a muchos católicos. Y además está alterando el orden público, porque ya veremos que no solo la Iglesia la que condena la masonería, que son casi todos los estados de Europa. En el año siguiente, en 1737, o sea, en el 37 se cierra la logia de Roma. El año siguiente, en el 38, Clemente XII, el aula ineminente, condena a la masonería por primera vez y dice que un católico no puede ser masón, que si es masón puede estar juzgado. Esta es la primera condena que se hace a la masonería. Se dice que principalmente habla del secreto, que una sociedad secreta es incompatible con la Iglesia. Y después dice una frase misteriosa que dice, y por otro motivo que nosotros conocemos, que nos conocemos. Entonces
se queda un poco en el aire, esos motivos no se sabe cuáles son. Pero esa es la primera condena. Después ha habido otras muchas, las más contundentes fuera la de León XIII, que veremos por qué, porque en esa época la masonería pasó en Italia. Y ahora vamos a ver un poco la evolución de la masonería, porque antes de ir a la siguiente condena vamos a ver lo que decían las constituciones de Anderson, porque es muy curioso esto, pues, y la vuelta que le dan a ellos. Las constituciones de Anderson en su principio habla que un gran masón está obligado en virtud de su título a obedecer a la ley moral, y si comprende bien el arte nunca será un estúpido ateo ni un irreligioso libertino. Si bien en los tiempos antiguos los masones estaban obligados en cada país a pertenecer a la religión de dicho país o de dicha nación cualquiera que fuera, está hablando de la masonería operativa. Actualmente se ha considerado más conveniente no obligarlos sino a esta religión en la que todos los hombres están de acuerdo, o sea, el deísmo, dejando a un lado su opinión particular. A saber, son hombres buenos y verdaderos, hombres de honor y probidad, por cualquier denominación o creencia que puedan ser distinguidos, de donde resulta que la masonería se convierte en el centro de unión y el medio para conciliar una verdadera amistad entre personas que sin ella habrían permanecido a perpetua distancia. O sea, que habla que los masones, dice, no pueden ser ni un estúpido ateo ni un irreligioso libertino. O sea, que al principio la masonería decía que Dios existía. De ahí no pasaba, pero eso lo decía, lo afirmaba. Pero ¿qué pasa? Que después con el tiempo se interpretó esto y dijeron, bueno, no puede ser un estúpido ateo, pero un ateo que no sea estúpido sí puede ser masón. Y un libertino, un religioso que no sea libertino también puede ser masón. Entonces, aceptaron, dándole vuelta a los conceptos, es como aceptaron al ateísmo dentro de la masonería. Porque al principio ellos seguían con su patrón San Juan Bautista y que no se podía ser ateo ni religioso libertino. Y, bueno, un ateo estúpido no puede ser masón, pero uno que no sea estúpido, pues puede ser masón. Fue una forma de darle la vuelta que tuvieron la ingeniería para que la masonería pues estuviera llena de ateos, que es lo que está hoy en día. Después otro problema que tenía la Iglesia con los católicos que estaban en la masonería al principio, en el tiempo de los jacobitas, es que claro, tú decías, bueno, yo entro en la masonería y te dicen, vale, pero pues ya sabes que aquí Dios existe, pero de ahí no pasa. O sea, la masonería no acepta nada más que un dogma, acepta solamente un dogma, que no hay dogmas. O sea, no acepta ningún dogma, ni nada, la asunción, la encarnación, nada, ningún artículo de fe, nada, que no hay dogma, solo que Dios existe. Entonces, claro, si un católico entra ahí y acepta eso, está dejando de ser católico. Porque eso de que tener una religión es una estupidez. O eres un esquizofrénico o tienes una religión en la vida pública y en la privada. Eso es una estupidez del liberalismo de hoy en día, pero que nace de aquí. No se pueden tener dos religiones, o tiene una o es que no tiene ninguna en realidad. Entonces, claro, el católico que estaba ahí terminaba siendo ateo, terminaba perdiendo su fe. Entonces, pues, uno de los motivos por los que el Papa dijo, no se puede ser masón, un católico no puede estar dentro de la masonería. Entonces, en Francia, cuando la masonería de Escocia llega a Francia, pues cogen la constitución de antes, son casi al pie de la letra, pero varían algunas cosas. Por ejemplo, hablan de la religión, en vez de la religión en la que todos los hombres están de acuerdo, habla la religión en la que todo cristiano conviene. O sea, ahí todavía conservaban el artículo cristiano. Después con el tiempo también lo fueron perdiendo, pero bueno, ya veis que son distintos matices que hacen que estas dos masonerías entre sí estén enfrentadas. Están enfrentadas y siguen estando enfrentadas. Lo que sí hay que decir que la masonería continental, o sea, la que tiene origen escocés, que se llama, esa masonería se llama el rito escocés antiguo y aceptado, pues degeneró mucho antes que la masonería inglesa y mucho más rápidamente. O sea, fue un degenere total. ¿Por qué? Pues precisamente por estas novedades que le fueron metiendo. Los ingleses, como fueron más conservadores, más tradicionalistas, la masonería de azul de aquella época casi que es la misma de ahora. No es la misma, pero ha evolucionado mucho menos. La masonería continental ha evolucionado de una forma radical y muy virulenta, ¿no? Ha sido mucho más dañina, aunque las dos son dañinas, pero ha sido mucho más dañina en Europa la masonería continental. Y bueno,
Esto hace, después de Francia, en el sitio siguiente donde se implanta la masonería continental en Suecia, después en Alemania y en otros países. En España llega primero la masonería azul inglesa, después entra la otra a través de Francia y se van instalando poco a poco en distintos sitios. El hecho de que la masonería haya sido condenada por otros países, perdón, por otros estados, es porque la masonería desde el principio ha sido algo conspirativo y en la que los estados le han tenido miedo, porque es una sociedad secreta donde se están tramando cosas que no se saben y que guardan un secreto muy importante. Pues resulta que la masonería sí estaba tramando cosas para instaurar su mentalidad y su forma de pensar, y para eso a lo mejor hacía falta cambiar gobierno, derrocar reyes o cambiar el dux de la República de San Marcos, ¿no? Entonces pues ha sido perseguida por muchos estados. Aquí tengo una serie de estados donde fue perseguida la masonería. En 1735 lo hicieron los Estados Generales de Holanda, en el 36 la República y Cantón de Ginebra, en el 37 el gobierno de Luis XV de Francia y el Principado de Mannheim en el Palatinado, en 1738 la ciudad de Hamburgo y el rey Federico de Suecia, en el 43 la emperatriz María Teresa de Austria, que estaba casada con un masón, que era Francisco de Lorena, que ahora veremos por qué fue masón. Pero se prohíbe la masonería en 1743. En París, en Ginebra, en Aviñón en el 75, en Hannover en el 48, en el 51 el gran sultán de Constantinopla, o sea que ya se había metido en países que ni siquiera eran cristianos. El rey Carlos VII de Nápoles, futuro rey Carlos III de España, la prohíbe en 1751 en Nápoles. Su hermano Fernando VI de España la prohíbe en 1770. Bueno, y así hay una gran lista de estados donde la prohíben la masonería durante esta época, porque se están viendo que están subvirtiendo el orden que había en el Estado, pues están creando una especie de revolución. Entonces ya tenemos hemos visto cuál es la evolución de la masonería. Bueno, primero cuál fue su inicio, hemos visto dos de sus tres notas características, el deísmo y el gnosticismo. Nos falta la tercera nota, que es la que explica muchas de las cosas que pasan hoy en día. La masonería, al ser deísta, o sea, prácticamente atea, pues pierde de vista todo lo que tenemos presente de los católicos, o deberíamos de tener presente, que es la cruz de Cristo. Cristo dijo: el que quiera ser digno de mí, que coja su cruz y me siga. Esto ellos no lo tenían presente. Entonces, claro, los males de este mundo que a todos nos aquejan, pues nadie los quiere, ¿no? Nadie quiere tener una enfermedad, ni ser pobre, ni tener una desgracia. Nadie los quiere, ¿no? Entonces, que hay dos reacciones: la del católico, abrazar la cruz y seguir a Cristo, y la del que no es, la del que no es católico no tiene presente esta cruz ni acepta la bienaventuranza, y la reacción es aborrecer todos los males de este mundo y hacer todo lo posible para que estos males no existan. Hasta ahí parece que estamos hablando todo de lo mismo, ¿no? No queremos los males. Si estás enfermo, vas al médico y te cura, haces todo lo posible para curarte, pero ellos no se paran ahí. Para ellos el fin justifica los medios. Entonces, si van a hacer un niño con una deformidad física, si hay un pobre que está pasándolo mal, pues es legítimo matarlo para que no sufra. Entonces se aborta, porque sí, esto es la tercera nota, la filantropía. Ellos son, y además se definen así, como son filántropos, porque quieren al hombre y no quieren que el hombre sufra, ¿vale? De acuerdo, es un sentimiento muy humano que lo tenemos todos. Nadie queremos ver sufrir a otro y menos sufrir nosotros, y lo pasamos más viendo sufrir a la gente, y hacemos lo que está en nuestras manos, pero dentro de lo que es legítimo. Pero lo que no se puede hacer, lo que pasaba en años, se veía en televisión de los niños de la calle, esto de Brasil, de otros países panamericanos, niños abandonados desde pequeños en la calle, que se ganaban la vida pidiendo, y de mayor iban a hacer la vida robando, saqueando. Entonces eran niños que estaban sufriendo y que de mayor iban a hacer sufrir a otras personas. Pues la policía, para que eso les pasara, los mataba, les daba un tiro de noche por la calle. Eso se hacía, no sé si se sigue haciendo. ¿Eso por qué se hace? Pues porque son filántropos. Para evitar el sufrimiento humano, pues se hace eso. El aborto está justificado y la eutanasia también está justificada, se evita el sufrimiento. Como no se acepta la cruz de Cristo, no se acepta nada de esto. Y está el motivo porque hoy estamos viendo cosas que nos parecen tan aberrantes. El que
se siente mujer un hombre, pues ¿por qué no se va a operar? Pues se opera y se hace todo lo que sea, y se hormona y se hace de todo, ¿por qué no? El caso es que no sufra, pobrecito. Y todas estas cosas que estamos viendo que están pasando ahora, es la mentalidad de la masonería. Es la tercera nota, yo creo que es muy importante. La filantropía de los masones está, no es lo mismo que la caridad, es todo lo contrario que la caridad cristiana. O sea que yo creo que es un dato que hoy en día justifica mucho el explicarnos por qué pasan tantas cosas en el mundo. Y ahora voy a explicar una cosa del modus operandi de la masonería. La masonería que impone, lógicamente, que ahora hay que explicar por qué es enemiga de la Iglesia, es porque la Iglesia ha condenado a la masonería. Y además la ha condenado y está diciendo que no, que estas cosas no se puede hacer, que no se puede abortar, que no se puede hacer una eutanasia por mucho sufrimiento que haya, que hay que coger la cruz de Cristo y seguir a Cristo. Y entonces son enemigos radicales la masonería y la Iglesia Católica. Y bueno, pues por esto fue por lo que España se enfrentó a estos países protestantes que abrazaron la masonería antes que los católicos. Por esto España ha sido tan perseguida por todo el mundo prácticamente, porque se ha enfrentado a esta mentalidad. Y ahora el modo de operandi de la masonería. La masonería, en realidad esto lo han hecho todos los estados en cuanto han tenido un servicio secreto, un servicio de información, han hecho cosas parecidas. De momento han intentado captar a la gente importante, a gente influyente, a gente con dinero, eso los han intentado captar. Gente que de alguna manera puede influir en la sociedad. Si pueden captar a un político importante, lo captan. Y si pueden colocar a uno de los suyos, de presidente de un partido, presidente de un gobierno, lo ponen. Un colectivo que ha sido muy atacado por la masonería y que ha sido tradicionalmente muy masónico ha sido el del ejército en todos los países. Primero porque la masonería continental tiene un origen militar, o sea, los emigrados de Escocia que se fueron a Francia, la mayoría han estado combatiendo en la guerra jacobita, la segunda guerra jacobita, y eran militares. Y entonces esa tradición militar la ha seguido conservando la masonería, primero por eso, por tradición, y la ha seguido conservando en todos los países. Pero es que en segundo lugar había otro motivo, es que los militares pueden dar a golpe de Estado y cambiar un régimen por otro. Es que en España, en el siglo XIX, entre golpe de Estado y pronunciamiento se dieron 40 para conseguir imponer el liberalismo, porque España no quería el liberalismo, los españoles no querían el liberalismo. Y la masonería lo consiguió gracias al ejército, porque lo había infiltrado de masones. Estaba lleno de masones y la masonería consiguió que a base de golpe de Estado se impusiera el liberalismo. Dentro del carlismo también ha habido masonería, se han infiltrado en todas partes se infiltraron. Y en el carlismo ha habido un masón, que todos conocemos, que es muy famoso, que es Rafael Riego. Ya sabemos lo que hizo Rafael Riego, el abrazo de Vergara, o sea, traicionó al carlismo por orden de la masonería y se abrazó a otro masón, que era... Maroto era carlista. Maroto era masón, era carlista y direccionó a los carlistas y se abrazó con el partero. El partero. Milagroso famoso, sí. Y ahí traicionó a los carlistas por orden de la masonería. Eran dos masones que se habían encontrado en ese sitio obedeciendo a la masonería. Espartero era uno que en aquella época se le conocía como un ayacucho. Los ayacuchos eran una serie de oficiales, jefes, generales que participaron en la batalla de Ayacucho en Perú. Fue la última batalla decisiva para que Perú fuera independiente y España dejara de tener posesiones en América, salvo Cuba y Puerto Rico. Y Filipinas en Asia. Esa batalla la tenían ganada los españoles. Era una batalla donde el ejército separatista era muy inferior. Pues maniobraron de forma que los españoles fueran masacrados por el ejército separatista y fue una entrega, o sea, no fue una derrota, fue una entrega del ejército español al ejército separatista. Y así se ganó la batalla de los Ayacuchos. Y estos españoles, esos militares españoles, cuando llegaban a España tenían el apodo de los Ayacuchos. En el episodio de Benito Pérez Galdós hay un episodio que se llama El último Ayacucho, que habla de esto.
O sea que ya, desde aquella época, el parecero ya venía haciendo tradición una tras otra, y aquí colaboró con la del abrazo de Vergara. ¿Qué más hacen los masones en su modo operandi? Pues hacen una cosa muy inteligente, que es poner huevos en todos los nidos. Es decir, cuando hay una confrontación, por ejemplo, la guerra carlista, ellos eran favorables a los liberales, pero por si acaso ganaban los carlistas, ahí tenían colocado a alguien, los tenían puestos. Y eso pasa en todas las guerras. En las guerras internacionales igual, están en todos los bandos. Estaban dentro de los comunistas y dentro de los zaristas, en todas partes. Si os fijáis, en la cruzada, dentro del bando nacional, había masones tan importantes como el general Aranda, el general Cabanellas, Ramón Franco, eran masones y estaban en el bando nacional. Y eso, bueno, ellos habrían aceptado o lo que sea, pero eso era una táctica de los masones. Es decir, bueno, queremos que ganen los republicanos, ¿vale? Pero en otro bando vamos a poner gente, por si ganan. Sí, es una táctica que han usado siempre los masones y le ha dado muy buen resultado. Por eso no es tan peligroso. Han puesto huevos en todos los nidos. Y lo siguen haciendo, ¿eh? Y después hacen otra cosa, crear lo que le llaman hijuelas. Las hijuelas de la masonería son otras sociedades que también son secretas, donde la gente no tiene inconveniente de entrar, pero la masonería sí, y no entrarían nunca. Los Rotarios, los Cruz de los Leones y otras que se me están ocurriendo ahora, pero que no quiero nombrar. Entonces, muchas veces tú piensas, ¿esto será de origen masónico? Empiezan a gastar gente, a lo mejor gente muy católica, muy convencida de eso y militantes en el catolicismo, y los cogen y los meten en una sociedad donde los enervan. Ya dejan de ser eficaces, ya no hacen nada, le hacen perder el tiempo y se quedan en nada. Porque a esa gente no los pueden convencer de hacer cosas malas, pero le hacen hacer cosas buenas que no sirven para nada, o sirven para promocionar a quien no deben promocionar. O sea, maniobran de tal manera que manipulan a todo el mundo. Una pregunta, la sociedad esta secreta que hay también toxiquísima en la universidad, esa jarra de la calavera y eso, ¿es también una hijuela de estas o es otra cosa? ¿Tú que estás muy... Es que no se puede saber, lo de los Rotarios y los de los Leones sí se sabe, pero... Es que eso es súper poderoso, tiene gente que está diciendo y se duda que sea una hijuela de estas y es una tal, y dice, pero claro, es súper críptica, por lo visto, los estudiantes que se meten allí, es que tú estás dormido en tu cuarto y te vienen a buscar y te bajan ahí a un sótano. Dice, ¿quieres meterte aquí, sí o no? Dice, no. Entonces no digas que te hemos captado. Si dicen que sí, dice, ya te avisaremos. Y es todo lo que se sabe de esa cosa. Y digo, pues eso, pues ya, o es leyenda o es leyenda. Sí. Vamos a ver, lo que pasa con las sociedades secretas, que como son secretas, pues hay muchas cosas que se saben, porque de la masonería se sabe mucho. Porque ya llevan unos cuantos de siglos, y además se han dedicado a documentar ellos todo lo que hacían. Y entonces pues hay mucha documentación sobre la masonería. Además hay una logia en Inglaterra, la Quator Coronati, que se dedica a hacer investigaciones sobre la historia de la masonería y la publica, y mucha gente va y le pide información y te la dan. Porque ellos no tienen inconveniente en dártela. Hay países donde los masones son, casi todos están en la oscuridad, son secretos. Tienen algunas caras visibles, que son los portavoces. En España, por ejemplo, pasa así. Hay portavoces de la masonería, que dicen, yo soy masón y en la masonería hacemos esto de bueno y esto de bueno y esto de bueno. Porque somos muy buenos y muy filantrópicos. Pero en otros países son conocidísimos. No les importa que se sepa. Entonces han fundado hijuelas como eso. Hay gente que en los Rotarios, ¿por qué te metes? Porque vas a promocionar, te van a ayudar profesionalmente o simplemente porque, como te decía, es una confraternidad, aquí confraternizamos todos, nos llevamos muy bien, esto es mentira, ¿no? Y se meten ahí, y cuando se han metido pues ya estás pillado. Porque está pero del juramento, que no es tontería, mucha gente que se ha salido de la masonería se ha arrepentido y no le ha pasado nada, pero a todas sí le ha pasado cosas. A ver qué le ha pasado a Mario Conde por salirse de la masonería. Pues no es casualidad, ¿no? Entonces pues meterse es muy peligroso y salirse más. Hay gente que se salió de forma heroica, como un filósofo del siglo XIX francés, José de Maistre, no sé si lo conocéis. Este fue masón en su juventud, se arrepintió, se salió y después se dedicó a hacer apologética católica
incluso se pasó un poco, porque tuvo José de Maistre, creó dentro de una corriente que había en Francia, la Francia tradicionalista, creó una corriente que se llamaba el tradicionalismo filosófico. Y este fue condenado por el Vaticano I, el Concilio Vaticano I, porque el tradicionalismo filosófico decía que la verdad se conoce por tradición, por transmisión, el hombre no puede conocer la verdad por sí sola. Y el Vaticano I dice que el hombre, a través de la creación, puede conocer al Creador. Aunque sea difícil todo, pero que en principio el hombre puede conocer al Creador a través de la creación, no necesariamente porque la sociedad se lo enseñe. Pero bueno, aparte de eso, fue un gran apologista de la religión católica. Tiene un libro muy famoso que se llama La velada de San Petersburgo, muy interesante. La verdad, un libro bastante interesante. Tiene frases que son, como define el tradicionalismo filosófico. Cuando yo veo un hombre, no veo un hombre, veo un francés, un ruso, un inglés, un español. O sea, está diciendo que es la sociedad la que le influye de forma total. El hombre no tiene libertad para saber por sí mismo y conocer a Dios. Bueno, la masonería, la forma más importante de influir es que su forma de pensar, su forma de actuar y sus creencias se hayan difundido por toda la sociedad. Y en lo que os he leído al principio de la sociedad esta del Social Society, esto lo acepta todo el mundo. Tú tienes tu religión en tu corazón. Ahora hay una religión pública que es la del Estado, y esto lo acepta hoy la gente, sin mayor problema. O sea, el liberalismo puro y duro. El liberalismo es hijo de la masonería y, por supuesto, tiene antecedentes en Guillermo de Ockham y compañía. Bueno, y ahora hay una condena muy fuerte por la Santa Sede de la masonería, que fue la que hizo León XIII. Y León XIII la hizo por unos motivos, porque en aquella época la masonería estaba actuando de una forma tan fuerte en Italia, tan fuerte. Bueno, él ya lo había pasado, cuando él llegó a ser al papado ya había pasado prácticamente todo. Pero precisamente por eso, porque sabía lo que había pasado y lo que habían hecho, hizo una condena muy contundente. Y fijaos que en aquella época estaban los estados pontificios, estaba la cuestión del nacionalismo italiano, de la unificación de toda Italia, pero estaba el problema de los estados pontificios. El reino de Saboya podía conquistar Venecia, podía conquistar Milán, pero atreverse con los estados pontificios era atreverse con toda la cristiandad. Era algo muy fuerte que estaba ahí, que no se atrevían. Al final se atrevieron y arremetieron contra los estados pontificios. El Papa se quedó encerrado en el Vaticano y se consideró preso hasta convenio de Leterán con Mussolini y todo esto. Es cuando se crea el Estado Vaticano. Y todo esto, en aquella época se pensaba que la desaparición del Estado Vaticano iba a ser la desaparición del papado. Esa idea la tenían tanto los católicos como los anticatólicos. Acabar con el Estado Vaticano era acabar con el papado. Fue provincial que acabaran con los estados pontificios, porque fue cuando el Papa cogió más fama y más prestigio, pero en su momento sería todo lo contrario. Fue cuando se promulga el dogma de la estabilidad del Papa y todo esto, ¿no? En aquella época. También en esta época, precisamente por la invasión del Estado Pontificio, el Vaticano primero se queda a medio terminar y todo esto. Y ahora os voy a leer, bueno, hay otra cosa importante en esta época, que había otra sociedad secreta en Italia, que eran los carbonarios. Los carbonarios eran una sociedad secreta que en principio no tenían nada que ver con la masonería, pero como son sociedades secretas y parece que a la gente le va la marcha cuando se meten estas cosas, pues se terminaron filtrando uno en otro de forma que eran los mismos. Los mismos carbonarios eran los masones en Italia y los masones eran los carbonarios, y los carbonarios eran muy violentos. Entonces, pues, os voy a poner un ejemplo de lo que hacían los masones, que eran carbonarios en aquella época. El grado 33, o sea, el máximo grado de la masonería en Italia, en un tal Carducci, tiene un himno a Satán, y dice: gloria a ti, magnánimo rebelde. Sobre tu frente se elevarán semejantes a laureles los bosques de Aspromonte. Por la libertad que vengadora del pensamiento humano derribará la silla falaz del sucesor de Pedro. A tierra las coronas y las ínfulas, en pedazos o inicua espada. Bueno, sigue. Es un himno a Satán, o sea,
No es cierto, como dice mucha gente, que la masonería tenga ritos satánicos y todo eso. Eso, de momento, en ningún lado se puede decir ni se ha demostrado nunca que lo tenga. Pero sí es verdad que había gente que hacía cosas como esta, o sea, que se acercaba mucho al satanismo. Esto lo hacía un grado 33 del rito escocés, en Italia. Y cuando Pío IX muere, que ya muere confinado en los Estados en el Vaticano, entonces no era el Estado Vaticano, pues cuando iban a enterrarlo, una gran turba de gente se atacó a la comitiva que iba llevando los restos de Pío IX para tirarlos al Tíber. Al final se salvaron de milagro. Entonces todos estos motivos fueron los que hicieron que León XIII, en la Humanum Genus, los condenara diciendo lo siguiente: mucho tiempo ha que trabaja tenazmente para anular en la sociedad toda injerencia del magisterio y la autoridad de la Iglesia, y este fin pregona y contiende deberes separar la Iglesia y el Estado, excluyendo así de las leyes y administración de la cosa pública el muy saludable influjo de la religión católica. Esto se lo leemos ahora a cualquiera, de la separación de Iglesia y Estado, o de la confesionalidad del Estado, y dice, pues sí, pues claro, estoy de acuerdo. Esto es lo que decían los masones. O sea, excluir de la ley y la administración de la cosa pública el muy saludable influjo de la religión católica. Eso es lo que querían los masones, lo que condena León XIII. Y hoy todo el mundo lo ve como normal, que la Iglesia no se mete en las cosas públicas. Y lo está condenando León XIII porque era lo que hacía la masonería. Y la masonería mentaliza a la gente del siglo XX y siglo XXI que esto es lo bueno. Este es el problema de la masonería, que hoy en día muchos pensamos cosas que han nacido en la masonería y estamos contagiados por ellos. Unos más, otros menos. Y si nosotros no estamos contagiados, conocemos a gente que lo está. O que vota a partidos que están hasta arriba de masones. Y los ven bien lo que hacen y lo que dicen, y son cosas condenadas por la Iglesia, y que la han ido infiltrando los masones y han ido mentalizándonos a las sociedades europeas poco a poco, ¿no? Europeas y americanas, porque en América, por lo tanto, veo. Esta es la más antigua condena contra la masonería, esta de León XIII, pero no es la única, ha habido otras muchas a lo largo del tiempo hasta llegar a León XIII. Y el antiguo Código Canónico del año 17, de 1917, promulgado por Benedicto XV, condena a la masonería explícitamente en los cánones 684, 1349 y 2335. Y dice: los que dan su nombre a la masonería o a otras asociaciones que maquinan contra la Iglesia incurren en excomunión. O sea, aquí está diciendo claramente que la masonería maquina contra la Iglesia. Te lo está diciendo el León XIII y está diciendo que incurren en excomunión. Después el Código Canónico se cambia en 1983 y ya no se condena de forma explícita a la masonería. Y aquí ha surgido una polémica muy grande. Los masones diciendo: ya podéis ser masones, que no está condenada a la masonería, entrar tranquilamente en la masonería. Y los católicos se han escandalizado diciendo: hay que ver que ahora ya la Iglesia ha levantado la comunión a la masonería. Pues no. ¿Qué pasó? Pues que se le consultó a... Bueno, voy a decir lo que dice el nuevo Código Canónico primero. Quien da su nombre a una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho. Que viene a ser lo mismo con la excomunión. Aquí no se nombra la masonería. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues que estas controversias pues llegaron a un momento en que se decidió preguntar a Roma. Y bueno, acláranos esto, ¿está o no está excomulgada la masonería? Y la masonería está excomulgada. Y lo dijo la Congregación para la Doctrina de la Fe cuando estaba a su frente el cardenal Ratzinger. Aclaró que el nuevo Código Canónico lo que se había hecho era ampliar la condena no solo a la masonería sino a otras sociedades secretas, pero que la masonería seguía estando condenada. Eso lo hizo la Congregación para la Doctrina de la Fe en los tiempos de Ratzinger, cuando estaba allí el cardenal Ratzinger a su frente. O sea que sigue estando condenada y que, bueno, os podría leer el texto, pero no creo que merezca la pena. Simplemente dice eso, que sigue estando condenada y que lo que se ha hecho al cambiar el Código Canónico, no sé si como acierto o no, es que no se nombra la masonería porque se amplía la condena a todas las sociedades secretas. Entonces, toda sociedad secreta, por el hecho de serlo, bueno, por el hecho de serlo, no, aquí se dice por maquinar contra la Iglesia. Es cuando está condenada. Entonces, claro,
Sí, decimos, es que hay un partido político que defiende la separación Iglesia-Estado o que defiende el Estado a confesional, que no se llama Estado confesional. Pero sí hemos visto que hay un tercio los condenada por eso. ¿Cómo va a apoyarte un partido que defiende eso? O sea, hasta aquí llego con lo que era la esencia, el modus operandi de la masonería, que es gastando a la gente y sobre todo mentalizando a la gente en su ideología. Y ahora pensamos, el liberalismo se nos ha metido hasta lo más hondo de los tuétanos. Pensamos muchas cosas como la masonería quiere que pensemos. Entonces hoy en día no es tan importante como mucha gente dice, fulano es masón, el otro es masón. ¿Qué más da? Está actuando como un masón, a lo mejor no lo es. Ni falta que hace. ¿Por qué? Porque ya piensa como un masón y hace lo mismo que un masón. Ya no hace falta que sea masón. Porque la sociedad está actuando como la masonería quiere que actúe. Entonces, ¿qué más me da decir ahora, fulano es masón? No quiero decir ningún nombre. O el otro es masón, el otro... ¿Qué más da? Si además decir que alguien es masón sin tener pruebas, me parece una calumnia bastante fuerte, ¿no? Yo no me atrevería a decir de nadie sin tener pruebas que es masón. Antes he dicho, Francisco de Lorena, el marido de María Teresa de Austria, ese sí fue masón. Ese sabe que fue masón, está documentado, entonces sí se puede decir. Y bueno, ¿y por qué fue masón? Porque era una persona muy avariciosa, le gustaba mucho el dinero. Y se creía que el gran secreto de la masonería era la transformación de los metales en oro. Y eso es la masonería por eso. Sí, entró por eso la masonería. Lo que pasa es que al final se desengañó, se dio cuenta, están tomando el pelo. En Austria se condenó la masonería en su momento. Pero bueno, la masonería se infiltró en los ejércitos, hubo golpes de Estado, hubo pronunciamientos en toda Europa, hubo revoluciones, al final el liberalismo se ha ido imponiendo en toda Europa y ahora estamos como estamos gracias a la influencia que ha tenido la masonería. Entonces ya no es lo importante decir que fulano es masón o el otro no es masón o no lo es, que eso es lo de menos, que lo importante es que no pensemos como ellos, que tengamos cuidado con pensar como ellos en caer en el liberalismo, que el liberalismo es pecado, como decía César Bani, que no podemos caer en esos errores. Hay otras fundaciones masónicas, o fundadas por masones, que no se puede decir que sean masónicas, pero sí que han sido fundadas por masones, por ejemplo las Olimpiadas. Las Olimpiadas, de Coubertin era masón, pero la Olimpiada, ¿qué tienen de malo? En principio puede decirse que nada, pero claro, una de las cosas que inculca el liberalismo es la competitividad. La competitividad de las empresas, la libre competencia, todo eso, en las Olimpiadas se va a competir. Las reglas del fútbol se redactaron en la taberna de los francmasones en Londres. Y el fútbol más competitivo no puede ser, que la gente hasta se pega en los partidos de fútbol. Es malo el fútbol, el fútbol es muy bonito y muy divertido, pero claro, después viene la segunda parte, cuando ya empieza la competitividad y el odio y se crea odio entre... y hay gente que se ha matado por un partido de fútbol. Otra fundación de masones, los Boy Scouts. Siguen, y además tienen un ritual y una liturgia no copiada, pero sí inspirada en la masonería, porque tienen muchos símbolos y muchas cosas que no responden a nada, que no hay nada detrás de ellos, pero que están ahí. Es como si a nuestra misa, la misa católica, le quitáramos el hecho de que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Si eso dejamos de creerlo, toda la liturgia que tiene la misa se quedaría vacía, no tendría sentido. Porque lo importante es que ahí el pan y el vino se convierten en sangre y cuerpo de Cristo. Pues eso es lo que le pasa a la masonería, a los rituales masónicos, con los mandiles, con sus símbolos. Pues en el fondo no tienen secreto, no tienen nada. Los Boy Scouts no tienen nada. No tienen nada, pero tienen un ritual y una cosa que a la gente le encandila, le entusiasma, le gusta, porque en el fondo el ser humano necesita de símbolos. Necesita de tener algo con lo que identificarse, símbolos, banderas, signos. Entonces, pues todas esas cosas los masones saben cuidar muy bien. ¿Y los Illuminati? Pues eso, bueno, vamos a ver una cosa. Ha habido sociedades secretas de los masones. Sí, claro. Y después de los masones ha habido otras sociedades secretas que no son masónicas. Ahora, que los masones vayan a poner huevos ahí... Sí, Seguro, Y hoy en día en la comunión yo creo que no hay masones porque no son muy importantes.
Si fuéramos importantes, si tuviéramos alguna importancia en la sociedad española, seguro. Ha habido otras sociedades, pero ojo, que como aunque puede haber otras sociedades que si tú destacas, si te ven si eres joven, si vales, si estás entregado a la causa, eso van a captarte y te enervan y ya dejas de trabajar para la comunidad para trabajar para otra sociedad secreta. A mí lo que me preocupa es la contaminación en ciertos sectores, incluso hasta de la propia iglesia. Claro, es que ha habido... Yo leí, creo que si lo habrán leído ustedes, la fotografía de uno de los principales masones, reconocido no fue el Grado 33, que digo Martínez Barrio, presidente del Congreso de la República interino, que él dice una cosa que me llama mucho la atención, que es la fotografía. Cuando habla de la masonería, ¿no? Que se reconoce expresamente masón, no tiene ningún tipo de inconveniente, lo considera positivo y muy bueno y todo lo demás, de que él dice, si yo dijera, porque lo tengo prohibido, ¿no? Que conozco gente de la iglesia, de su época, pero no digo un sacerdote o un seglar, sino gente obispo, gente que está metido. O sea, que eso es a mí lo que más me preocupa. Me preocupa porque veo que eso hace mucho daño dentro del interior de la iglesia y a mí como católico y que soy bastante creyente al respecto me da mucho miedo. Pero vamos a ver, es segurísimo que hay sacerdotes católicos que algunos han llegado a obispo, a cardenal, y que su intención es destruir la iglesia desde dentro. Claro que sí. Ya hemos dicho que ponemos en todos los nidos. Todo el mundo sabemos, a raíz de los sucesos de cuando fallece nuestro Santo Padre Pablo VI y Juan Pablo I, lo que pasó cuando surgió el escándalo de la logia P1 La banda vaticana. Es que la masonería se filtró en el Vaticano. Sí, un hecho. Oye, ¿quién dice que no es cierto? Pablo VI llegó a decir... Eso también me da miedo. El humo de la... ¿Y quién sabe si todavía está infiltrado en el Vaticano? Eso es un hecho intangible, actualmente. Sí. Pero es un hecho verídico y completamente verídico que en el mundo lo que manda es la masonería. Sí. Todo está dirigido por la masonería, todo general. Hombre, porque es los Estados Unidos y los Estados Unidos es masónico. Los candidatos que ha habido de la última elección presidencial en Estados Unidos, que los Estados Unidos, que todos fueron masones, bueno, los principales, los que redactaron la Declaración de Independencia, pues lo más importante eran masones. O sea, y todos los símbolos que hay en Estados Unidos, hasta el símbolo del dólar, es masón, vaya, con unos dólares aparece la pirámide, vaya, la sajera. Y además tenemos son candidatos, son masones y entran por fraternidades universitarias y ahí lo captan y lo van preparando para que sean futuros líderes, ¿no? Hay que decir otra cosa, que esto es muy importante, porque aquí no podemos sacar tampoco una conclusión que el mundo está dominado por la masonería, que son los que mandan, eso vamos a ver. Los masones son seres humanos, son hombres. La masonería, en principio, ya hemos dicho que hay dos ramas principales que están enfrentadas entre sí a muerte. Pero es que dentro de los masones tienen sus debilidades y sus fallos, y mucho, porque además no tienen la gracia de Dios con ellos. Entonces están muy enfrentados, y muchas luchas de poder, muchas puñaladas traperas entre ellos. Entonces eso los debilita mucho. Podrían hacer mucho más si fueran un ejército disciplinado, que no lo son. Ellos van a subir al máximo a costa del otro. Y esa es la fraternidad masónica. Yo he leído libros de masones arrepentidos. ¿Qué te cuenta? Que eso de la fraternidad de los masones es mentira, que se dan puñaladas traperas entre ellos para... La muerte de Perín Fuentes fue una guerra entre masones, ¿vale? Que se lo cargaron entre masones, fue una disputa entre ellos, entre dos logias. Bueno, eso está históricamente ya documentado. Bueno, fue una cuestión de lucha interna, no fue una cuestión de dinástica, de que se querían cargar a que avaló a Amadeo Saboya, no, eso fue una disputa entre masones, ¿vale? Bueno, y marcó la historia española. Lo último que yo he leído de Prim es la última, se la he sumado últimamente. Sí, se han hecho estudios forenses, correcto. Y parece ser que murió estrangulado, que murió por los disparos. La ayudaron a morir, vaya.
y murió en la cama, estrangulado, y el que estaba vigilando la entrada era el general Serrano. Porque también O sea que parece ser que los tiros no acabaron con Prim y que tenían miedo de que se curara. Entonces, pero si los principales... Eso es una sospecha, porque tampoco se puede saber seguro. En el 68 eran todos masones, el Prim, el Serrano y el otro eran todos masones. Pero que no caigamos en el pesimismo de decir es que la masonería lo puede todo. No, no, son humanos y son falibles y pueden caer, pueden ser derrotados. Y nosotros tenemos con nosotros la gracia de Dios y la asistencia del Espíritu Santo. O sea que no hay que decir, no, es que... Ahora, sí es verdad que no hay que profetizar la tribulación, la gran apostasía tiene que venir, todo eso es verdad. Trabajar en la sombra, mucho cuidado trabajar. Nosotros trabajamos, como somos criaturas de Dios, trabajamos en la luz, ellos trabajan en la sombra. Sí. Esa diferencia. Y los hijos de la sombra son más astutos. Sí. La apostasía de los cristianos es obra de la masonería, no lo olvidemos, ¿eh? Yo tengo la duda de que, ¿por qué? Porque nos ha explicado cómo nace, pero ¿por qué? Después de 300 años sigue existiendo una sociedad si no tiene una finalidad clara, que no me ha quedado claro después de tus palabras. Si no tuviera un fin que la hace pervivir tanto tiempo, pues yo no me explico por qué la masonería pervive y otras sociedades han ido desapareciendo. Yo sí le veo la finalidad. Bueno, es que tú que has hablado de Carducci, yo veo muy claro que si no está ahí el protagonista de los versos dentro de la masonería, no le veo sentido al... No, vamos a ver, el protagonista de los versos está cada vez que uno de nosotros comete un pecado. Sí, bueno, pero eso ya es... No, es así, pero la masonería ha pervivido por propia inercia. O sea, si tú naces en una sociedad anticatólica... ¿Por qué las otras no han sobrevivido y sí la masonería? A ver, secta de los Rosacruces hay unas pocas sociedades que llevan existiendo... No tienen fuerza ninguna, son 4. Claro. La masonería sí tiene fuerza. Claro, no, eso sí, claro, porque lo han sabido hacer mejor, pero el problema... Hay muchas, hombre. Bueno, hay que reeditar un libro, ¿no? Un libro con Sí, enciclopedia de sectas. pero no son sectas que tengan 300 años y más de 300 sí, bueno, pero son una sociedad de 4 amigos, no es la masonería. Porque las otras no se han propuesto. Pero sí que parece, sí que parece que falta un vínculo. Desde luego, cuando el hombre, como ser creado, se le rompe el cordón umbilical con el creador, o sea, no puede decir, no, sí, Dios existe ahí, pero nos da la libertad para que nosotros nos organicemos, porque al final se crea una nueva religión, que es el tema de la New Age y todas estas corrientes. Estás diciendo que Dios no existe, que no hay religión ninguna, pero estás creando y obligando a que todo el mundo piense igual. La religión del Estado, que es la que habla aquí la Royal Society. Yo creo que te queda entonces tiene que haber algún vínculo aparte del poder, que el poder todos en una manera la ciudad de los hombres, la ciudad de Dios. Esa filantropía. Yo personalmente creo que el vínculo de todas estas sociedades, etcétera, que por lo demás unas viven más siglos que otras, pero de todas formas no serán eternas. El único eterno es la Iglesia. En segundo lugar, creo yo que la Iglesia militante, la parábola del trigo y la cizaña, siempre estará en la Iglesia militante. Cosa distinta que en unas épocas la cizaña, como la época que estamos viviendo, ¿no? Como si la cizaña estuviese ahogando al trigo, ¿no? Pues eso pasará. Lo que explica el ponente muy bien, la descristianización es lo que ha favorecido el campo de cultivo. A medida que se va descristianizando más la sociedad occidental, pues más campo de cultivo. Y además crea una cosa que es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad, porque se habla de que estamos un nuevo paganismo, y no es verdad, no hay un nuevo paganismo. Hay un ateísmo que no ha existido nunca en la historia. Toda la sociedad ha sido creyente en algo. Y esta es una sociedad atea, la primera vez en la historia, además un ateísmo que proviene de un renegar de Cristo, viene de una apostasía, entonces ya es un ateísmo que se revela contra Cristo directamente, va contra Cristo y contra su iglesia, que somos nosotros.
que esto no ha pasado nunca en la historia, entonces es distinto completamente lo que ha pasado ahora. Y está venido por el deísmo, del deísmo ha venido al ateísmo este. Yo creo que es pagana, ¿eh? Más que ateísta es pagana. Es atea, hombre. No, Es pagana, ¿eh? Adoramos a los dioses, concretamente los que destacan en los ejercicios físicos, en el fútbol y todo esto, pues lo adoramos. Lo evidente es que todo el mundo habla nada más que de ellos. No, pero eso no es un dios. eso no, Bueno, eso no es un dios, pero como si lo fuese. Tú contemplas lo que fue la religión griega o la religión de los romanos, no tiene nada que ver con lo que pasa hoy en día. Claro. Esto es un ateísmo. No hay nada trascendente. Claro. Oye, A un pagano se le convence más fácilmente a un ateo. a adorar. Hombre, vamos a hacerle reconduce, el culto al cuerpo, el culto al dinero. De hecho los romanos eran tan piadosos eran y tan Dios desconocidos. que la Iglesia a la sociedad que más fácilmente ha convertido a lo largo de la historia ha sido la sociedad romana. Es que en 300 años lo convirtió. Si nos fijamos, España hace 500 años que descubrió América, que empezó a mandar misioneros. Pues todavía estamos mandando misioneros porque hacen falta. Roma, después de 300 años, mandó misioneros al norte de Europa. Ya mandaba misioneros al norte de Europa, porque los romanos se convirtieron en 3 siglos, lo que nadie hizo. A pesar de que los emperadores persiguieron a la Iglesia, a pesar de todos los mártires, los romanos se convirtieron en 300 años. Bueno, al acabar, Teodosio muere Con Constantino. Con Constantino, cuando en el No. 302 se da el edicto de Milán, de tolerancia, pero con ya estaba sentando una realidad. Pero con Teodosio Con Teodosio se instaura oficialmente. Eso es. Con Teodosio el edicto de es el Tesalónica. primer estado confesional de la historia, el primer estado con comunidad católica. Sí. Teodosio muere en el 395. Pues, En el 382 da el edicto de Tesalónica. exactamente, y entonces instaurando la Iglesia cristiana prohíbe las como demás la religiones y establece la única religión de Roma, la Iglesia católica. Un gran catedrático.